La hermosa directora de una prestigiosa galería de restauración de arte descubrió el peor secreto, entre la chica a la que todos llamaban la pintora de labores y el enigmático dueño del patrimonio cultural internacional. Pero ya era tarde, porque el gran jefe hizo algo en medio del taller de restauración que dejó a todos en shock. Nadie esperaba este peligroso triángulo amoroso, pero aún no has visto la mayor sorpresa. Cuando las pesadas puertas de hierro forjado de la histórica galería de Amato se cerraron, un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía Méndez. En ese momento, nadie en el elegante salón de exposiciones se imaginaba que esta joven silenciosa terminaría decidiendo el destino de las obras de arte más valiosas del país. Sofía trabajaba como asistente de limpieza y preparación de lienzos, encargada de remover el polvo de los marcos antiguos y organizar los solventes químicos. Con sus manos manchadas de pintura y óleo, limpiaba los talleres mientras soportaba las miradas altivas de los críticos de arte y los compradores aristócratas. Su ropa sencilla y su cabello recogido deprisa eran el blanco perfecto para las burlas de todo el personal. Pero lo que Sofía aún no sabía era que el hombre más influyente del mundo del arte vigilaba atentamente su talento con los pinceles desde la penumbra de la oficina del piso superior. El eco seco de unos tacones de diseñador interrumpió el suave raspado de las espátulas. Era Lucía, la curadora principal y jefa del taller. Lucía era una mujer deslumbrante, de una belleza fría, elegante y calculadora, que no solo controlaba las subastas, sino que estaba obsesionada con convertirse en la esposa del multimillonario dueño de la firma, Adriano de Amato. Para Lucía, la sola presencia de Sofía en las salas principales era una ofensa visual. Se acercó a la joven, miró con desprecio el caballete secundario que Sofía estaba limpiando y le susurró al oído con una crueldad helada: «¿Cuántas veces tengo que repetirte que alguien de tu nivel económico no debe tocar las obras maestras, pintora de labores? Le quitas el prestigio a la galería frente a los coleccionistas. Lárgate al depósito del sótano a limpiar los marcos viejos y no subas hasta que termine la recepción privada de esta noche». A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas, pero apretó los puños y mantuvo la compostura. Su orgullo estaba herido, pero pensó en el tratamiento médico de su hermano menor, quien dependía completamente de su salario. Bajó la cabeza y caminó hacia el sótano, mientras escuchaba la risa burlona de Lucía y de las recepcionistas, pero había un detalle crucial que la directora había pasado por alto. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Soportarías la humillación pública por salvar a la persona que amas? Justo cuando Sofía cruzaba el pasillo con los materiales, Lucía empujó intencionalmente un frasco de barniz oscuro sobre el lienzo original del siglo XVIII que Sofía había estado restaurando en secreto con un talento brillante. Mientras los demás asistentes miraban hacia otro lado para evitar problemas, Sofía se arrodilló, intentando absorber el líquido espeso con sus manos temblorosas mientras sus lágrimas se mezclaban con el solvente químico. Se sentía completamente desamparada en ese palacio de vanidad. Salió corriendo hacia el callejón trasero para poder respirar y llorar sin ser vista. Lo que no llegó a notar en medio de la oscuridad fue un elegante auto clásico negro estacionado a pocos metros, ni al hombre de mirada severa que la observaba fijamente detrás del parabrisas. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj, pero lo más escandaloso de todo fue que dentro de ese vehículo se encontraba Adriano de Amato. Disciplinado, severo y con un sentido de la justicia inquebrantable, Adriano detestaba profundamente la arrogancia y el abuso de poder en sus propiedades. Aunque solía ser un hombre distante, enfocado únicamente en la preservación histórica, la genialidad oculta de Sofía con los colores y la dignidad con la que soportaba los golpes de la vida habían despertado en él un interés profundo y protector. Sin embargo, sabía que debía actuar con precisión para limpiar su galería de la hipocresía que la destruía. Adriano tomó su teléfono, llamó al director de Seguridad Internacional y con una voz helada que hizo temblar al receptor, ordenó: «Quiero a todo el equipo de restauración y curaduría reunido en el salón de eventos principal mañana a primera hora». Mientras tanto, en los casilleros, el administrador le entregó a Sofía una carta formal con una mirada de culpa. Era una penalización económica firmada por Lucía. Al leer la cifra, Sofía felt que el mundo se desmoronaba. Le habían descontado el 90% de su salario bajo el cargo de destrucción negligente de patrimonio artístico. Sofía se vio atrapada entre dos opciones destructivas: renunciar y dejar a su hermano sin medicinas, o quedarse a recibir los insultos de una mujer despiadada. Cada opción la hundía más en la desesperación, pero las cartas del destino ya se estaban repartiendo a su favor. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Justo en ese punto, todo cambió. A la mañana siguiente, el salón de eventos de la galería estaba sumido en una tensión insoportable. Todos los empleados formaban una fila perfecta frente al estrado, conteniendo el aliento. Adriano de Amato entró al lugar con pasos firmes, proyectando un aura de autoridad absoluta que congelaba el aire.
Lucía, luciendo sus joyas más caras y una sonrisa ensayada, se adelantó para recibirlo, convencida de que ese día lograría la atención romántica que tanto buscaba. Sin embargo, Adriano la ignoró por completo. Sus ojos oscuros recorrieron el lugar hasta detenerse en Sofía, que permanecía al final de la fila, con el rostro pálido pero la mirada digna. Al notar esto, Lucía intentó atacar de inmediato. «Señor de Amato, lamento la presencia de esa chica. De hecho, ya firmé su destitución. Ayer arruinó una pieza histórica por pura torpeza. Su presencia daña la imagen de nuestra firma internacional». Adriano se detuvo en seco. Se giró lentamente hacia Lucía y la clavó con una mirada tan cortante que la sonrisa de la curadora se desvaneció. Con una voz pausada pero fulminante, sentenció: «El valor de mi galería se mide por el talento y la honestidad, Lucía, cosas que a ti te quedan demasiado grandes». Sin esperar respuesta, el magnate caminó con elegancia por el salón, ignorando la directiva, hasta detenerse exactamente frente a Sofía. El asombro en el taller era total. El dueño multimillonario estaba frente a la asistente a la que todos llamaban pintora de labores. Sofía sentía que el corazón se le salía del pecho. Adriano la miró a los ojos, metió la mano en su saco y sacó el documento de la penalización económica que Lucía había emitido. En ese preciso instante, la puerta de la galería se abrió con violencia. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj y todavía no has visto la mayor sorpresa. Uno de los coleccionistas más influyentes del mercado del arte, el arrogante barón Mauricio Silva, entró al salón exigiendo una explicación. El barón era el mismo hombre que el día anterior había tratado a Sofía con desprecio absoluto, obligándola a limpiar el lodo de sus botas tras un tropiezo en la entrada. Lucía vio la oportunidad perfecta para salvarse. «Barón Silva, qué honor tenerlo aquí». El cliente se dirigió directamente al dueño. «De Amato, querido, tu personal es un desastre. Ayer, esta muchachita de atrás casi estropea mi abrigo exclusivo con su incompetencia mientras limpiaba. Deberías cuidar mejor a quien dejas entrar en tus talleres de lujo». Lucía sonreía con malicia, creía que Sofía estaba acabada. Adriano mantuvo una calma imperturbable, pero la mandíbula tensa delataba su furia. Miró a Sofía y le preguntó: «¿Es verdad lo que dice el señor Silva, señorita Méndez?». La voz de Sofía, aunque suave, resonó con una claridad impecable en todo el salón. «El señor intentó entrar al área restringida de secado sin autorización, señor. Yo solo le impedí el paso para proteger las obras y él se enfureció». Lucía gritó indignada: «Eso es una calumnia. La palabra del varón es incuestionable, tú solo eres una mentirosa de clase baja». Pero lo que ninguna de las dos sospechaba era que Adriano ya había revisado los vídeos de alta definición del circuito cerrado durante la madrugada. Sabía perfectamente que el varón mentía y que Lucía había planeado el derrame de barniz. Adriano sacó su tableta y proyectó el vídeo en las pantallas gigantes de la sala de exposiciones. «Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj». «Espera un segundo, no te pierdas este detalle». Al ver las imágenes nítidas en las pantallas, el rostro de Lucía se volvió gris y el varón se quedó sin palabras al verse expuesto frente a todo el personal. Adriano apagó la pantalla, miró al influyente cliente y con una voz implacable, declaró: «Su dinero puede comprar cuadros, señor Silva, pero no la dignidad de mi gente. Su acceso a esta galería queda cancelado para siempre. Seguridad, acompáñenlo a la salida, Guite». El varón se retiró furioso y humillado. El ambiente en el taller se volvió eléctrico. Adriano se giró hacia Lucía. Ella, perdiendo los papeles por completo al ver destruida su carrera y su obsesión amorosa, comenzó a suplicar entre dientes: «Adriano, por favor. Lo hice por el estatus de la marca. Esa muerta de hambre no encaja en tu mundo de élite. Yo te amo, Adriano, he cuidado este imperio para ti». Las barreras profesionales y el peligroso triángulo amoroso estallaron frente a todos. Adriano la miró con profundo desprecio y respondió de manera fría: «Tú no cuidabas mi negocio, Lucía. Solo destruías el talento ajeno para ocultar tu propia mediocridad. Estás despedida. Deja tus herramientas y vete de mi empresa ahora mismo». Con el orgullo destrozado y una mirada cargada de puro odio hacia Sofía, la escuradora salió pisando fuerte. Adriano se volvió hacia Sofía ante los ojos atónitos de los empleados. Rompiendo toda distancia formal, la tomó suavemente de la mano mientras una intensa conexión cruzaba la mirada de ambos. Adriano la miró fijamente y anunció: «A partir de este momento, la nueva directora creativa y jefa de restauración de la Galería de Amato es usted, Sofía Méndez». Al final del día, sentada en la oficina principal frente al gran ventanal del taller,
Sofía contemplaba los lienzos históricos que ahora llevarían su sello de restauración. Aquella joven a la que todos pisoteaban y llamaban pintora de labores había demostrado que la verdadera belleza y el arte nacen de la integridad y el talento real. Con la justicia de su lado y el apoyo del hombre que había visto su verdadero valor, una época dorada comenzaba para ella.